Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo nos ayude a todos a entender esta palabra corta pero muy buena y de aprendizaje para que no caigamos en las maquinaciones de Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Hoy vamos a dar la apostasía. Se habla mucho de apostasía. Hay guerra que te está diciendo, vea, eso es cumplimiento a la palabra de Dios. El problema es que tú no conozcas la palabra y caigas en la apostasía. O de pronto lo estás viviendo y no te has dado cuenta. Y eso es lo que te va a dar claridad el Señor hoy. Muere Josué, el sucesor de Moisés, y ¿sabe qué hizo el pueblo de Israel? Cayó en la apostasía. Entonces vamos a Jueces, en el tiempo de los Jueces, el capítulo 2, versículo 11 al 15. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dioses paganos, hechos de hombre, pero por invención de Satanás. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Eso trae ira al Dios del cielo. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora cada pueblo tiene un patrón, una patrona. Lo llevan en procesiones. Es la misma situación. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Cuando tú dejas a Dios, quita la protección de tu vida y entra el enemigo a operar en tu vida. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue la apostasía? La idolatría. ¿Y qué significa la idolatría? Creer en la imaginación o en la invención del hombre a través del diablo, que es lo que muchos no quieren entender. Seguir demonios. Mire lo que nos dice la palabra en Deuteronomio 32, 16 al 17. Leamos Biblia y saldremos corriendo si estamos en apostasía. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel en los Jueces? Eso, dioses ajenos, dioses de los pueblos. Lo provocaron a ira con abominaciones, una abominación, violación al primer mandamiento de la ley de Dios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y mire de a dónde Pablo le trae a la iglesia de Corinto, o sea, a los corintios. Y vamos a buscar qué nos dice. 1 Corintios 10, y lo leemos del 19 al 21. Amonestación contra la idolatría. Mire lo que está haciendo allá. Eso es apostasía. ¿Y usted cree que no hay apostasía hoy? Si le está entregando todo al diablo. Primero hacen las cosas para presentárselas a los demonios, la mayoría, más que a Dios. Dice muy claro, esta es la concordancia. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Vienen fiestas, ¿de qué? De brujas. Y salen los cristianos a disfrazar niños. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor, o somos más fuertes que Él. Claro te queda que eran los Baales,
Dios es pagano, la idolatría es demoníaca, porque se lo sacrifican es a los demonios y no a Dios. ¿Sabe qué hacían nosotros como gentil? Eso. Andábamos en procesiones adorando el Dios patrón de tu pueblo, la diosa, y eso que lo hizo los jueces. En el tiempo de los jueces lo hizo Israel, no los jueces, sino Israel en el tiempo de los jueces, donde gobernaban los jueces. Murió Josué, se perdió la orientación. Por eso un líder tiene que ir preparando personas para que sigan el lineamiento que nos ha dado el Señor. Una doctrina sana, una doctrina que deseche la adoración a los demonios. Tiempo de brujita. Y se acuerda cuando antes decían, hay que bautizar a los niños para que no se los lleven las brujas. Ahora se los llevan es a las brujas. ¿Ah? ¿Qué están haciendo? Ignorancia bíblica. Lea la Biblia. Entonces, apostasía, ¿de dónde viene? El que la comenzó fue el pueblo de Israel. Segundo, Salomón. Vamos al primer libro de Reyes, 11 del 1 al 10. Apostasía y dificultades de Salomón. Todo el que se meta por ahí va a caer en dificultades. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab. Los moabitas venían de insectos, de lo con las hijas. A las de Amón, o sea, los amonitas. A las de los Edom y las de Sidón. Y a las eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaré a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Si ve que le rindan pleitesía, se inclinan, bajan la cabeza de ante las imágenes o muñecos que se le dicen, hechos de hombre. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Mujeres, cuiden muchos a sus maridos, a no desviarlos del camino correcto. Sean la ayuda idónea, ayúdenle. Y cuando Salomón era ya viejo, cuídelos hasta viejo. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Vieron que la perfección no está en lo que tú te hagas humanamente, está en el corazón. David tenía el corazón como el de Dios, y a pesar de que pecó, pero no volvió a pecar, a adulterar. Ni en la Biblia dice que David desvió al pueblo de Dios a la idolatría. Si consigue una cita me indica para ver dónde está, para decirle que me equivoqué. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. ¿Qué siguen ahora? Cada pueblo, en los lugares altos que hay adoraciones, ¿a qué? A los demonios. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, vio que hay en los lugares altos, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, que viene ahora, quemar eso también, y que para quitarle las malas energías a la casa, desahumarlas, de saumerio, que es lo que no están haciendo. Por eso Dios aborrece ya el incienso. Y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Vio? Porque Dios ya no quiere eso. Ya aborrece su alma todo eso. Y se enojó. Que Dios no se enoja. Un Dios de amor, ¿cómo me puede mandar al infierno? Métete en la apostasía para ver dónde vas a parar. Contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón,
Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Siga leyendo en casa, pero ahí ya te comprobé. ¿Cuál fue la apostasía de Salomón? Las mujeres. Le dijo, no se junte, y parece que le dijo, no agarró una, sino 1000. En la gracia te toca una mujer, y él le agregó 3 ceros. Con una basta y sobra. Y no te endiosando a nadie, porque también hay idolatría a personas. Hoy puedes decir, a mí nadie me mueve de aquí, y eso ¿sabe cómo se llama? Le voy a probar que es otra clase de idolatría. Porque usted puede decir, pero es que eso no es solamente la idolatría. Tiene mucha razón. De pronto te saliste de la idolatría que andabas cargando imágenes, pero ahora te metiste en una peor. Vamos a ver qué dice la obstinación. Tú puedes escuchar esto y decir, no cambio, de aquí no me saca nadie, pero lea la Biblia. Yo sé que el camino de la santidad sé que es un camino, pero que a veces somos torpes, pero si creemos y oímos hoy la palabra, salimos de la torpeza o de la obstinación. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a poner que tú no eres rey, pero eres un cristiano, que si desechas esta palabra, él también te desecha. Y pasas a ser un gentil más. Y vuelves atrás, que es apostasía. Después de andar en el camino de la verdad, ahora andas en la mentira. Vuélvete a Dios. Excesivo amor a las personas. Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es algo irónico, pero es la verdad. Donde perdemos para ganar es en el reino de los cielos. Nos toca perder amistades, nos tocó perder las tradiciones de andar cargando esos muñecos encima, esas imágenes, como usted le quiera llamar. Pero somos libres, porque Cristo nos libertó de la esclavitud de las tradiciones. La Biblia más las tradiciones es religión. La Biblia más cualquier libro que le ponga con las añadiduras es tradición, es religión. Ahora tenemos una relación, solo el Dios del cielo. Pero es que yo me salí, ya no ando cargando imágenes, pero ahora caíste en un hombre que lo que te predica es plata, o en una doctrina que lo que te habla es de pura plata. Vamos a ver qué dice, para que vea que es idolatría. Eso se llama apostasía. Entonces vamos a ver qué dice Colosenses 3:5. La vida antigua y la nueva vida. Hacé morir, no dice, quédate con eso, pues lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación. Eso es fornicar. La idolatría es una fornicación espiritual o un adulterio espiritual. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si ve que solamente no son los baales, no son las imágenes, el dinero también se vuelve idolatría. El tiempo, el trabajo, el excesivo trabajo se te vuelve a volver un ídolo. Ídolo es todo aquello que reemplaza el lugar que le pertenece a Dios. Eso es idolatría. Vamos bien. Entonces haga morir todo eso. Sea un cristiano verdadero, porque si no se va a perder. Y eso es lo que no quiere Dios que hagamos. Entonces dimos primer punto, Israel en el tiempo de los jueces apostató. Segundo punto, Salomón
en el tiempo de los reyes, apostató. Mujeres y de la idolatría, lo mismo que hicieron aquellos, la idolatría a los Baales. Y viene el tercer punto, el hombre de pecado. Vamos a la segunda carta de Tesalonicense, a Tesalónica, la iglesia que estaba en Tesalónica. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mire que no le está hablando al mundo, a la iglesia, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Algunos le han dicho que ya vino, lo robaron y se fueron, y entregan todo por ignorancia. El otro está sacando locura, que se llama apostasía, y tiene que darse. Iglesias de demonios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. También le llamó a Judas el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Cómo estás viendo la situación, la persecución que hay? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un mentiroso y hace creer que él es Dios. Y lo dijo Daniel. ¿Y dónde vas a encontrar eso? En Daniel 11, 36 al 39 lo puedes leer. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste la iglesia, que es con el Espíritu Santo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, lo que hay es pecado por todas partes, la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene, que es la iglesia de Cristo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento o venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hacen señales y hacen milagros y hacen de todo. El diablo también hace milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Reciba esta palabra, cambie, transforme, huya de la apostasía. Por esto Dios, no es el diablo, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Si usted no cree la verdad, no ama la verdad, se tiene que someter a la mentira. Pues tú debes de creer. A fin de que sea condenado todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tú hoy puedes ser una persona obstinada y decir, yo no cambio. A mí nadie me saca de aquí. Aquí me muero y te vas a morir, te vas a ir al infierno, si acaso está en la apostasía, o siguiendo dioses de los pueblos, creyendo en idolatría. Entonces tú hoy puedes seguir en la obstinación, en el excesivo amor a las personas, más que a Dios. Puedes seguir adorando el dinero, el tiempo, y decir, aquí me muero, de aquí nadie me cambia, porque yo nací. No, lea la Biblia. Usted no es de Apolo, de Pablo, no es del apóstol, usted es de Cristo. Usted no es de ninguno, sino de Cristo. No se aferre a la obstinación, a la terquedad. Crea la palabra y cambie, transforme, escuche la palabra. No se oponga a la verdad. Miren esta carta pastoral de primera de Timoteo 1, 8 al 11. ¿Qué le manda a decir Pablo a Timoteo? Si usted se sigue oponiendo es porque a usted le gusta la mentira. No busca la verdad para cambiar. Advertencia contra las falsas doctrinas. Y agarramos el versículo 8 al 11. 1 Timoteo 1, 8 al 11. Pero ya sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan
a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén y gloria a Dios. Reprenda toda esa sinvergüenzura, pero métase a la Biblia, porque si no te engañan fácilmente con palabrerías falsas. Entonces, ¿a quién están esperando? Al anticristo. Nosotros estamos esperando a Cristo. Y la apostasía se tiene que dar para que se cumpla la bendita palabra que nos acaba de decir la Biblia a través de Pablo, y nos viene diciendo que en el tiempo de los jueces Israel apostató. El mismo Salomón, hombre tan sabio, y dice, no te creas sabio, porque tú también puedes caer. Entonces vamos a primera de Juan 2:18 al 23. El anticristo. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que estamos en el último tiempo. ¿Qué estás viendo? Apostasía. ¿Y quién es la apostasía? La plataforma del anticristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Siempre el que monta eso estuvo en la iglesia. Conoce la palabra. No es algún ignorante, sino que la tuerce. No quiso amar la verdad y se salió a la mentira. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo el que me diga Señor, Señor va para los cielos. Pero vosotros tenéis la unción, que es el Espíritu Santo, del Santo, y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Y este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecer en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿A quién esperas? ¿A Cristo o al anticristo? ¿A qué doctrina le crees? El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Mire que esto es espiritual. Esto se da en doctrina. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Quién va a escuchar esta palabra? El que sea de Dios, y va a entender que la apostasía se tenía que dar. Segunda carta de Juan, versículo 7. Permanece en la doctrina de Cristo. Mira la recomendación para acoger este versículo. Veo que no todas las doctrinas son de Dios, no son de Cristo. Permanece en la doctrina de Cristo. Esto te estoy hablando, que los que estamos en la doctrina de Cristo conocemos la del anticristo, conocemos la falsedad, la apostasía. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quién dice que no se humanizó? Investigue la doctrina. ¿Quién dice que es esto y que es otra cosa? Cambia la versión para confundirte. Crea a esta palabra. Y cuarta y última. Son 4 palabras que te estoy dando, donde nos dice la palabra claritamente que no todo es doctrina sana. Desvío de la fe. Primera de Timoteo 4 del 1. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿A dónde está el problema hoy en día? En la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, algunas dicen encallecida, prohibirán casarse
y mandarán abstenerse de alimento que Dios crió para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. No puedes comer ni jueves ni viernes santo carne y una cantidad de locura. Todos los días son santos para los santos. ¿Y cuál es la prohibición? Tienes que tener, para ser un pastor tienes que casarte. Tienes que ser un diácono que esté bien conformado, que sea creyente verdadero. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ore todo y se verá que le va bien. Entonces, ¿a dónde está la apostasía? 1 Timoteo 6, 9 al 11. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. La tentación es buena mientras no se caiga, porque en la tentación aprende a temer a Dios o no. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿A dónde está la apostasía? En extraviarse de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. ¿A dónde está el problema? En la codicia. Quererte enriquecer engañando a la gente con una fe mentirosa. Eso se llama apostasía. Y mire que dice Efesios 5:5. Huye, o si no vas a parar donde va a parar el avaro, que es otra apostasía. Eso es idolatría. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí lo tienes muy claro. Y vamos a ver lo que nos deja en esta última, que es como la conclusión. Y vamos a ver lo que nos dice la carta a los Hebreos 5, 11 al 14. ¿Qué te hizo ahora? Te hizo una advertencia. Advertencia contra la apostasía. Mire, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Ahí donde está el problema, que no quieres escuchar la palabra, fácilmente te va a engañar. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La iglesia de Corintios le tuvo Pablo que hablar como a niños espirituales. No soportaban el alimento sólido. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso Satanás está engañando fácilmente. Y mire lo que nos dice la segunda carta. En los sentidos, por ahí engañó a Eva. Eva oyó, vio, agarró, comió. Ahí utilizó los 5 sentidos. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios o a Cristo, que es ese Dios maravilloso. Entonces, ¿sabe qué nos pasa? Que si no nos volvemos oidores de Dios, nos toca oír la mentira y podemos caer en la falsedad, en la idolatría, siguiendo hombres ávaros, doctrinas de avaricia o doctrinas idólatras, que lo que sirven es idolatría, o seguimos la doctrina verdadera de Cristo. Entonces mira lo que dice Santiago 1, 19 al 25, y ahí terminamos. Hacedores de la palabra, no dice solamente oidores. ¿Qué hace con oír esto y no hacerlo?
Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Para hablar si están hechos, para hablar basura. Sacar fuera de contexto a los textos bíblicos para sus caprichos. Un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recíbala con amor, no se vuelva soberbio, óigala. Por eso es que te pasa lo que te pasa. No hay peor sordo que el que no quiera oír, y peor ciego el que no quiere ver. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No te creas, hágalo, cumpla la palabra. Entonces leímos. Entonces la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La apostasía es una mancha, te lleva a la idolatría, tanto en imágenes como en persona, y adoraciones de demonios. Crea la palabra. Que Dios me lo bendiga grandemente. Y Dios te pide hoy que lo escuches para que puedas hacer la palabra. Si no escuchas, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes dar de lo que no tienes y no puedes obedecer de lo que no sabes. Entonces oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el poderoso nombre de Jesús y con la ayuda de tu Santo Espíritu, que llegue a muchos que están siguiendo la apostasía y de pronto ignoraban y decían: me aparté de esto, pero cayeron en otra peor, porque solamente la apostasía no es adorar imágenes, es dioses ajenos, es la avaricia, es también no ser hacedor de la palabra y seguir cosas que no van de acuerdo a tu voluntad. Por eso te damos gracias, te alabamos y te glorificamos y te pedimos con mucho amor que este mensaje llegue a muchos que de pronto están caminando por ese camino torcido y puedan salirse y caer al camino verdadero, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.